La litología, mosaico de rocas. ¿Qué es la litología? Es la parte de la geología que estudia las rocas, especialmente su tamaño de grano, tamaño de las partículas y sus características físicas y químicas, además de otros elementos como su textura, composición, tipo de transporte, composición mineralógica, la distribución la distribución espacial y el material cementante. Entendamos como el tipo de transporte al proceso por el que el viento, la lluvia o el hielo transportan los diferentes materiales producto de la erosión. En cuanto al material cementante, podemos señalar que es el material que tiene propiedades de adherencia o cohesión para unir los diferentes minerales entre sí, dando como resultado la creación de una roca. La litología tiene como objetivo principal el estudio de las rocas. Es por esto que quiero compartirles en pantallas cuál es el ciclo de las rocas, cómo se da este proceso. Que bien, no voy a entrar en detalles, pero voy a mencionarles los procesos que se dan desde una roca hasta la otra roca. Veamos en pantalla. La roca ígnea, suceden de roca ígnea a roca sedimentaria, podemos observar varios procesos como la erosión de la superficie, la erosión y transporte, la sedimentación, la diagénesis y llega a lo que es la roca sedimentaria. De la roca sedimentaria a la roca metamórfica se da el proceso de formación y metamorfismo. De la roca metamórfica a la roca ígnea se dan dos procesos, lo que es la fusión y la cristalización del magma. Y así se cierra lo que es el ciclo de la roca. Ahora veamos cuál es la importancia de la litología. La litología juega un papel importante para entender cómo es el relieve, ya que dependiendo de la naturaleza de las rocas, asimismo es el comportamiento de los empujes tectónicos y los agentes de transporte y erosión, y además de los diferentes climas de la Tierra. Bien, ahora hablemos sobre las rocas magmáticas o endógenas. ¿Qué son? Son aquellas que se han formado en el interior de la corteza terrestre. Esto debido a los agentes transformadores, principalmente lo que es la temperatura y la presión. Ahora, de acuerdo a la zona en que se da lo que es la consolidación de los materiales o de las materias, asimismo surge lo que es el tipo de roca. Ahora veamos, lo que es en la zona más interna, surge lo que es la roca ígneas plutónicas. Ahí podemos ver lo que es el granito y las sifonitas. En la zona intermedia de la corteza terrestre surgen lo que es las rocas ígneas filonianas. Ahí podemos ver las rocas aplitas y pórfidas. Y en la zona superficial de la corteza terrestre surgen lo que es las rocas ígneas volcánicas. Puede ser extrusiva o efusiva. En esta podemos ver lo que es el basaltos y las zeolitas. Muchas gracias. Bien, ahora hablaremos sobre la petrográfica de las rocas ígneas. La petrográfica de rocas ígneas apoya en su textura. La textura de las rocas ígneas depende de las condiciones de su origen. Algunas están compuestas totalmente por cristales, otras por vidrio, otras contienen vidrios y cristales, y otras de cristales incipientes, extremadamente pequeños, cuando la mayoría de los minerales de una roca son aproximadamente equidimensionales o iguales, la textura sería granular. Toda gran variedad de rasgos texturales determinan el origen. Por ejemplo, muchas de las rocas holocristalinas de grano medio o grueso son inductivas y muchas vítreas son afinitas o son de origen volcánico. Las rocas piroclásticas pueden distinguirse porque presentan una textura donde se distinguen vidrios, cristales y fragmentos de rocas principales. Formas de yacimiento. Los yacimientos minerales endógenos se ubican en zonas estructurales geológicas profundas, relacionados con procesos geoquímicos internos de la Tierra.
magmáticos, formados con el enfriamiento del magma, pegmatíticos, formados a partir de soluciones residuales del origen magmático, carboníticos, relacionados con instructivos del tipo central de composición ultrabásica alcalina, albita-Greisen, formados en las partes epicales de instructivos ácidos y alcalinos, hidrotermales, formados a partir de fluidos calientes, gaseosos, líquidos, sulfuros masivos, formados a partir de procesos volcánicos. Formas de yacimiento magmático suelen ser tres tipos: conductos de transporte de tendencia subvertical, con diques de formas más características, así como chimeneas o diatremas en las regiones subvolcánicas, también llamados formas hipoabispales. Formas de estancamiento instructivo o plutónico de tendencia a formar más potentes, de menor pendiente e incluso subhorizontales, edificios volcánicos y depósitos lábicos y piroclásticos asociados para el emplazamiento magnético a la superficie submarina atmosférico. Buenos días, profesora Aleida Garibaldi. La estudiante Noelia Barrera, con cédula 3701, le hablará acerca de las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son las rocas que se forman por acumulación de sedimentos, formados a partir de partículas diversas, tamaños y transportados por el agua, el viento, el hielo, y sometidos a procesos físicos, químicos y diagénesis que dan lugar al material con sílabos. Pueden formarse a las orillas de los ríos, en fondo de barrancos, valles, lagos, mares y en las desembocaduras de los ríos que se hayan dispuestos de la capa o estrato. Las rocas sedimentarias se clasifican según su origen. Se define como una asociación irónica de uno o varios minerales originados en forma natural por procesos geológicos endógenos o exógenos. Según su origen se clasifican en tres tipos: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las metamórficas. Las principales rocas sedimentarias son rocas detríticas, las carbonatadas, las evaporíticas. También hablaré de los tipos de rocas sedimentarias, que son terrígenas, silesas, orgánicas, ferroalumínicas y fosfáticas. Mencionaré los ambientes sedimentarios continentales y los ambientes sedimentarios marinos. Los ambientes continentales son glacial, el desértico, que tiene dos ejemplos, que son dunas y lones, y el ambiente marino son neríticos, batial, arbitral y alveazar. Muchas gracias. Buenas noches, profesora y compañeros. Las rocas sedimentarias se caracterizan por dos rasgos esenciales. Presentan una estructura estratificada con capas producidas por el carácter a la vez progresivo y discontinuo del proceso de sedimentación. Se le llama estrato a estas capas. Contienen generalmente fósiles. Además, las rocas sedimentarias suelen ser más o menos permeables, sobre todo las detríticas, lo que favorece la circulación o depósitos de agua subterránea y otros fluidos como los hidrocarburos. Las rocas sedimentarias se clasifican por su génesis en rocas detríticas, formadas por acumulación de derrubios procedentes de la erosión y depositados por la gravedad. Rocas organógenas, que son las formadas por restos de seres vivos. Las más abundantes se han formado por esqueletos fruto de los procesos de biomineralización. Rocas químicas o rocas de precipitación química.
formadas por depósitos o sustancias previamente disueltos o no formadas por procesos metabólicos y se llaman rocas bioquímicas. El mayor volumen corresponde a masas de sales acumuladas por sobresaturación del agua del mar, que se llama evaporitas, como el yeso y la sal gema. Marga corresponde a la mezcla de rocas detríticas y rocas químicas. Por su composición se clasifican en terrígenas, arcilla o limo, carbonatada, creta, caliza, dolomía, silíceas. Por su composición se clasifican en terrígenas, arcilla o limo, en carbonatada, creta, caliza, dolomía, silíceas, diatomita, radiolarita, calcedonia, cualín, de partículas de organismos silíceas o de meteorización de granitos cuarzosos, orgánicas de carbón, mineral, petróleo, reducción de sedimentos, ferroaluminosas, limonita, laterita, fosfata o fosforita sedimentaria de turquesa, de sedimentación y transformación del guano. Atendiendo a su composición química, se agrupan en rocas silíceas compuestas de sílice, rocas calizas formadas en su mayor parte por carbonatado de calcio y de carbonatado de magnesio, rocas arcillosas compuestas de silicatos de aluminio, hidratado de sílice y alumina coloidal, rocas salinas compuestas de cloruros sódicos y potásicos, sulfatos sódicos, rocas combustibles en las que predominan el carbono y los carburos hidrógenos. Entre las principales rocas sedimentarias están la laterita y bauxita, que cubren grandes zonas de las regiones tropicales y subtropicales. Arcillas, pizarras, dolomías, margas. Las rocas sedimentarias calizas son las más abundantes y las más utilizadas por el hombre. Cabe mencionar que en Cuba las rocas que más abundan son las rocas sedimentarias. Muchas gracias. Las rocas metamórficas resultan de la transformación de la roca preexistente que han sufrido ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones físicas o químicas o una combinación de ambas, como son la temperatura, la presión y la actividad de los fluidos agentes del metamorfismo. Estos agentes impuestos comúnmente bajo la superficie transforman la roca original sin que pierda su estado sólido, generando una roca metamórfica. La roca generada depende de la composición y textura de la roca original, de los agentes del metamorfismo, así como el tiempo en que la roca original estuvo sometida a los efectos del llamado proceso metamórfico. Por la naturaleza de su origen, puede haber una gradación completa entre las rocas metamórficas y las ígneas o sedimentarias de las que se formaron. Para clasificar una roca metamórfica se debe conocer el tipo de metamorfismo que intervino, el cual puede ser variable, ya que depende de los criterios que se tomen como base para diferenciarlo. Pueden clasificarse desde el punto de vista de la extensión, el ajuste y la causa, el valor geológico, aumento o disminución de la temperatura, etc. Pero es muy usual definir tres principales tipos de metamorfismo según el agente metamórfico predominante: regional, de contacto y dinámico. Las características petrográficas de estas rocas son especialmente complicadas dados los procesos de transformación en estado sólido que han sufrido, generalmente acompañados de intensa deformación debido al carácter gradual de las transformaciones metamórficas y deformaciones. Las características de este tipo de rocas también gradan desde ígneas
o sedimentarias a puramente metamórficas. La mayoría de las rocas metamórficas son el resultado de este fenómeno, el cual ocurre en áreas muy grandes que están sometidas a temperaturas, presiones y deformaciones extremas dentro de las porciones más profundas de la corteza. Esto hace que sean más visibles a lo largo de las placas tectónicas, principalmente en la placa convergente, donde las rocas se deforman intensamente y se cristalizan durante la convergencia y la subducción. Muchas gracias. Leisuri Mendoza con cédula entidad 3751214. Hoy le estaré hablando sobre las zonas de erosión. Como primer punto estaremos hablando sobre los pliegues. Se denomina pliegue a la deformación de roca generalmente sedimentaria, en la que los elementos de carácter horizontal como los estratos y los planos esquitosidad quedan curvos formando ondulaciones alargadas, distancias más o menos paralelas entre sí. También se puede definir como un pliegue a la curva que se forma en un terreno por causa de una fuerza compresiva o por una fuerza distensiva. Los pliegues se encuentran principalmente en el borde de la placa tectónica, obedeciendo dos tipos de fuerza: la lateral, que se origina propia de la interacción de la placa, y la vertical, que es el resultado del levantamiento debido a los fenómenos de subducción. Como segundo punto estaremos hablando sobre las fallas y flexiones. Empezaremos con fallas. Se denomina falla a la fractura generalmente plana que se da en un terreno a lo largo, en la cual se han deslizado los dos bloques el uno respecto al otro. Como segundo punto estaremos hablando sobre las flexiones. ¿A qué se le denomina flexión? Se le denomina flexión al proceso por el cual la litósfera se curva por la acción o fuerza de peso de los orógenos o glacuación. Muchas gracias.